Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Bienvenidos a la Masterclass, un programa dedicado a profundizar la Biblia. Acompáñenos en este espacio de estudio. Para hoy tenemos el tema Los Salmos a Sión, su tipología, referencias en el Antiguo Testamento y el lugar de refugio como aplicación personal. Le damos la bienvenida al pastor Argenil Vega, que nos acompaña hoy en estudio. Saludo cordial para cada uno de los oyentes de Masterclass. Y esperamos que el Señor nos bendiga en esta ocasión y que podamos comprender un poco más acerca de Jerusalén y Sión. Sión es muy mencionada en el Antiguo Testamento y vamos a comenzar con el Salmo 84, del 5 al 7, dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Entonces aquí viene la primera pregunta y es: ¿qué es Sión? Cuando se habla de Sión tenemos que pensar en tres cosas. Número uno, la ubicación geográfica. Muy interesante esa parte. Y la otra, la parte política. Y el papel que ha jugado Sión en el aspecto político. Y tres, el significado teológico de Sión, que también es sumamente importante. Y lo vamos a ver. Entonces comencemos con la historia, la ubicación. Comencemos con la ubicación, donde comienza a hablarse de Sión. Es muy común y muy conocido para cada uno de los que estudian la Biblia, la historia que se registra en Génesis 22, cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac y lo envía a un monte, y el monte se llama el monte Moriah. Voy a leer solo el versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es una de las primeras referencias de este lugar, el monte Moriah. Sabemos que teológicamente tiene un significado muy profundo. El hecho de que ese papá no tenía un hijo y al fin nace un hijo para la promesa y que luego Dios le dice que lo sacrifique y justamente en ese lugar, en el monte Moriah. Qué dolor para ese padre coger el hijo y llevarlo a sacrificar. Y conocemos la historia que cuando estaba a punto de quitarle la vida a su hijo, un ángel del Señor le detuvo su brazo y apareció el cordero enredado ahí para el sacrificio en lugar de su hijo Isaac. Tremendo significado teológico que tiene el lugar. Hay otra referencia al lugar y es cuando David conquista. Esa la encontramos en 2 de Samuel 5, del 6 al 8. Entonces leo desde el 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los Jebuseos, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Qué podemos decir de esa historia alrededor de David? Sí. Entonces, años más tarde es que David llega a ese lugar y quiere conquistar la tierra. Los jebuseos no le permitían y se creían tan fuertes que ellos pensaban que no iba a ser conquistada esa tierra. Pero la mano del Señor estuvo con David y David conquistó la tierra. Y no solamente la conquistó, él compró una propiedad ahí para poder hacerse dueño del lugar. Él quería hacer un sacrificio al Señor.
Y entonces le pidió al dueño de una tierrita ahí que le vendiera un pedacito para hacer un sacrificio al Señor, un holocausto. Y no le querían vender, pero él finalmente compró esa tierra e hizo un sacrificio por su pecado que conocemos, ¿no? David, arrepentido según el Salmo 51, quería estar en paz con Dios y pidió perdón por su pecado e hizo un sacrificio en ese lugar, y allí empieza la posesión para el pueblo de Israel. También en 2 de Crónicas 3:1 vamos a encontrar que Salomón construye el templo en este monte. Bueno, antes de eso yo quisiera decirles que el Sinaí, cuando el pueblo de Israel iba por el camino a esa tierra prometida, el Señor se le aparece a Moisés y le dice que haga un arca, que haga el santuario, porque Dios quiere acompañarlos y que lo debía hacer según el modelo que le había sido mostrado. Él hace el santuario, conocemos bien las partes del santuario, no vamos a entrar en detalle, pero en el lugar santísimo estaba el arca y los querubines, y allí estaba la Santa Chequina, que era la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Y cargaron esa arca por mucho tiempo. Pero cuando David fue a construir el templo, llevó el arca allí. Y Salomón, porque David no pudo construir el templo, ya sabemos por qué, por su pecado, no construyó, Dios no le permitió construir el arca, pero Salomón sí. Y cuando Salomón hizo el templo, hizo el lugar santo, el lugar santísimo, y dejó el lugar para entrar el arca en ese lugar, y allí estuvo la presencia de Dios en Sión. Para los judíos de la época, y sigue siendo el lugar más sagrado, es Sión y el templo. Qué lástima que lo destruyeron, esa hermosura, el templo de Jerusalén, pero era allí donde estaba el arca de salvación y donde la presencia de Dios se manifestaba a diario. Podemos leer la referencia de 2 de Crónicas 3:1 y 2, porque ahí está la relación Jerusalén-Moriah. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. La que compró, él compró esa era, un pedacito de tierra para hacer un sacrificio. Y ahí fue el inicio, ¿no? Para los judíos esa historia es algo demasiado linda y demasiado que se apropian de ese lugar de Sión. Usted se imagina el gozo y la felicidad de los israelitas subir a adorar en ese lugar donde se construyó tremendo templo. Una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Jerusalén, adornado en oro, con esa cúpula de oro que tenía, vistoso de todas partes. Y la gente sentía felicidad y gozo de alabar y de glorificar a Dios en ese templo. Ahora, yo quiero, antes de continuar, que cuando Salomón fue a dedicar el templo, hizo una oración muy linda para pedir que todos los que vinieran a adorar ahí fueran escuchados por Dios en el reino de los cielos, en su santísima morada. Dios no se puede contener en ningún lugar. A ver, el monte Sión no es santo por sí solo. El santuario no era santo por sí solo, es por la presencia de Dios. Y a una presencia de Dios se le llama una teofanía. Qué buen término. Y una teofanía es cuando Dios aparece en un sitio, como Moisés. ¿Se acuerda? Cuando se le apareció el Señor en la zarza ardiendo.
La zarza ardía y no se consumía. Y le dijo, quita los zapatos de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Es santo el lugar no por ser el lugar, es por la teofanía. Que de hecho la palabra en griego está compuesta por dos términos. Teos, Teos y painó. sí, Teos, Dios, la presencia de Dios, y painó, aparecer. aparecer. Dios no vive en un lugar. Dios no lo puede contener un sitio. Mucha gente adora, diríamos, Los espacios. espacios. Y Lógico que debemos tener respeto por el lugar donde se adora a Dios. que ahí hablamos que hay lugares separados para, o sea, que son Sí, santificados. sí, separados para alabar a Dios. Sin embargo, el lugar sigue siendo el mismo, los mismos ladrillos y las mismas piedras. Pero lo que hace que sea santo es la presencia de Dios. Y me hacían una pregunta, ¿y Dios vive ahí? Dios vivía en el santuario, en el pueblo de Israel. ¿Vivía ahí o se manifestaba ahí? Es muy interesante la diferencia porque creo que en algún momento podríamos casi que llegar al panteísmo, cuando yo creo que hay una presencia permanente en el lugar. Una cosa es la manifestación y otra cosa es la permanencia. Claro que sí. Cuando se cree que Dios es todo y todo es Dios, y que Dios está regado y que Dios está aquí, estamos entrando en terreno peligroso. Pero Dios habita en su santísima morada, pero tiene sus ángeles, sus querubines, sus serafines, que son enviados, y donde esté un ángel asistiendo a una reunión, ahí está la presencia de Dios. Y era lo que pasaba en la época, en el santuario, y él hacía una aparición que se llama la teofanía, cuando se hacía el gran Yom Kippur, la santa celebración, cuando Dios se manifestaba en ese lugar. Pero no que vivía ahí, ¿no? Porque algunos piensan que Dios se trasladó de allá y se vino a vivir en el santuario. Ok. Pero entonces cerremos diciendo que entonces Sión, aquí se puede aplicar el concepto que ya estuvimos estudiando, que es la tipología. O sea, Sión representa y simboliza varias cosas. Muchas cosas, sí. Varias cosas. Y en esencia es la presencia de Dios. Sí. Muy bien. Vamos a Salmo 78, 68. Y ahí podemos empezar a ver parte de esas connotaciones o esos tipos que nos va a permitir ver lo que representa o significación. En el 78, 68 vamos a encontrar, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Entonces aquí lo vemos asociado a un espacio físico, un monte. Que tú hacías también la asociación al monte Sinaí, porque ahí estuvo la presencia de Dios. Sí. Empieza en el monte Sinaí y luego es trasladado a ese monte Sión, donde estuvo en el templo, el arca sagrada, y para el judío y para la historia, ese lugar se constituye en el lugar más hermoso porque es donde Dios se aparece. Cuando se inaugura el templo, dice la Biblia que descendió fuego al lugar santísimo y el pueblo vio cuando descendió ese fuego. Así que ellos sabían que ese fuego era Dios en presencia ahí de ellos. Entonces, para ellos era un lugar sumamente sagrado. Y la felicidad del judío de ahí en adelante de ir 3 veces al año, no importa dónde esté, venir a alabar al Señor en ese lugar es lo máximo para un judío. Y diariamente se hacía sacrificio en la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y donde esté un judío hasta la fecha, para de hacer lo que esté haciendo y gira su rostro hacia el monte Sión, hacia Jerusalén,
y hacen la oración. Es algo que conmueve. Cuando suena ese chofar, esa trompeta en Israel a las 3 de la tarde, todo se para. En el momento, los negocios, todos, si están vendiendo, ellos paran el negocio, giran su rostro hacia ese lindo lugar y siguen amando eso y saben que es la presencia de Dios la que ha estado ahí en Jerusalén. Antes de entrar al tema de la historia, vamos a ver el Salmo 87, 1 y 2. Y nos vamos a encontrar que aquí hay otra connotación de Sión. Su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Pero aquí ya hay una asociación a puertas o al lugar físico. Ya no es un espacio geográfico alto. Para ellos, la connotación de Sión es un encuentro con Dios. Por eso todas las fiestas religiosas se hacían en Jerusalén. Por eso ellos tenían que viajar tremendas distancias para venir a encontrarse con Dios en ese lugar. Y en el Salmo 99, 1 y 2 podemos encontrar esa connotación también de un espacio mucho mayor a templo y monte. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. O sea que aquí ya podemos decir la ciudad. Sí. Era un pequeño terruño, la era que compró el rey, pero se fue extendiendo hacia el norte, hacia el sur, y para un judío, Sión es todo Jerusalén, toda Jerusalén. Entonces, aquí podemos empezar a hacernos una pregunta alrededor de si el pueblo de Israel y aún hoy el país y todos los que pertenecen a esta nación ven a Jerusalén como ese lugar a ir a encontrar la presencia de Dios. ¿Qué representa hoy para nosotros Jerusalén? ¿O dónde podríamos encontrar nosotros nuestra Jerusalén? Quiero leer un versículo que está en Isaías 28. El versículo 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Es en ese lugar donde se iba a hacer el sacrificio de Isaac, donde justamente muere el Redentor del mundo. Por eso es tan especial el sitio. Saber que el Señor Jesucristo murió en ese lugar. ¿Sabe que a mí me deja, pues, muy asombrado de ver cómo es el único lugar en el mundo donde va gente de todas las nacionalidades para ir a ver el lugar donde Cristo murió? A pesar de que en este momento casi nadie puede entrar allá. El turismo no para. Pero no para el turismo. La gente sigue yendo. Y es que estar en ese lugar se siente algo muy especial. No sé si ustedes o todos los que estamos aquí y algunos de los que nos están escuchando habrá tenido esa linda oportunidad de estar en el lugar, de ver el cuarto evangelio, el quinto evangelio. Le dicen a uno los guías: vamos a estar en el quinto evangelio, y no son sino 4. Pero es que el quinto es vivirlo. Ir a los lugares, estar ahí parado en la historia, se siente algo muy especial. Así que los judíos, a través de la historia, ir a ese lugar es sentir la presencia de Dios en sus vidas.
para mí fue muy, muy importante, muy lindo estar en el lugar y verlo. Haces una referencia histórica y ahora volvemos al tema en sus vidas, porque en la historia podemos encontrar que es un territorio bien disputado. Y si nos vamos desde el Antiguo Testamento, vamos a encontrar, remontémonos a la época de Daniel, que ellos fueron sacados de sus tierras, fueron llevados esclavos muchos años. Después regresaron, después volvieron y lo perdieron. Y probablemente un año que se vuelve clave en la ocupación del territorio por los israelitas es el año 70, donde tenemos ubicado la fecha de destrucción del templo y es la famosa diáspora, donde ellos se van por todo el mundo, se dispersan, hasta su regreso, que no fue un regreso fácil, en 1948. Y hoy es impresionante cómo es un territorio defendido, compartido, y aún así todos observado por el mundo como lo planteabas. Es el lugar de disputa a través de las edades. Cuando David fue a comprar no se lo querían vender y no lo querían ni siquiera dejar entrar. Y ellos se creían tan fuertes que decían que ahí los mancos y los cojos te iban a sacar de aquí corriendo. Pero él entró, conquistó, compró la era, hace un sacrificio, se apodera de un pedacito y a partir de ahí, ese lugar, pues ellos se fueron expandiendo, ¿no? Iban comprando heredades hacia el norte, hacia el sur. Pero lo que usted acaba de decir, estaban muy bien hasta que Roma, ¿ustedes se acuerdan? Que fue Roma la que conquistó. Claro, y en la época de Cristo estaba Roma ahí. Era el imperio dominante. Claro, la expansión de Roma llega a Israel y allá tenían, sus líderes eran romanos. Los pobres judíos están subyugados y ellos esperaban la liberación. Por eso se malinterpretó la venida de Cristo Jesús, porque ellos pensaban que el Mesías era el que los iba a liberar del yugo de los romanos. Vino el Mesías, murió por ellos y no se dieron cuenta de qué se trataba, ¿no? Qué lástima. Pero en el año 70, el Señor ya lo había dicho y lloró el Señor viendo a Jerusalén, porque Él sabía lo que venía y Él quería que ellos se arrepintieran y buscaran al Señor de corazón, pero cuando uno no está con el Señor, todo le puede pasar en esta vida. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Le dieron la espalda al Señor y unos poquitos estuvieron preparados. Y la matanza fue muy grande, la muerte del año 70, la toma de Jerusalén, el hambre que hubo en esa época. Y viene la diáspora, ¿no? A partir de ahí, los pobres judíos perdieron su nacionalidad, digámoslo así, porque les tocó huir y por salvar sus vidas tuvieron que salirse del terruñito e ir a muchos países, porque aún hasta estos lugares llegaron. Bueno, hay que hablar de varias diásporas. Esa fue una de las más representativas Sí. y la que más se ubica en la historia. Y volvamos a la importancia de ir a Jerusalén. Y hagámoslo con el Salmo 122. Estamos disfrutando mucho de repaso alrededor de los salmos y el 122 vuelve y nos lleva a la importancia de Jerusalén porque me anticipo a la pregunta, ¿quiénes pueden disfrutar? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad, que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Yahvé, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus espacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Quiénes pueden ir a Israel? Si hablamos de la historia, eran todos los judíos. Para poder entrar al templo, solamente lo podían hacer el que tenía en su genealogía la forma de demostrar que sí era un judío.
Habían hecho unos salones alrededor del templo donde entraban los que no eran judíos. Eso en la historia. Pero como la palabra Sión tiene significado escatológico, y es que Sión es el lugar donde podemos acudir para obtener ayuda en momentos difíciles. Es el lugar donde hay salvación, es el lugar donde mora el Señor. Entonces todos los que quieran y todos los que busquen pueden llegar a Sión. Esa es Sión espiritual, que es tener a Cristo Jesús en el corazón, que para el hebreo es la mente, ¿no? Tenerlo en la mente. La persona que le abre las puertas al Señor puede entrar a Sión. En el Salmo 84 vemos bien identificado lo que acabas de plantear. El 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Entonces eran los primeros moradores. Pero el 5 ya nos habla de los viajeros. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y aquí ya se hace referencia al peregrino, el que estaba afuera y peregrinaba. Y más adelante vamos a ver que está hasta los confines de la tierra. Claro, como es un salmo de alabanza y de exaltar a Sión, aún habla de los animalitos que hacen sus nidos en el templo, ¿cierto? Qué privilegio para el gorrión, para la golondrina, dice el salmista, que puede habitar en Sión. Qué privilegio, ¿no? Para el judío lo máximo es poder estar ahí. Ahora seguían, después de los animalitos que pueden hacer su nido ahí, seguían los que trabajan en el templo, el sacerdocio. Tenían aposentos donde podían dormir, quedarse ahí. Ustedes saben que hay historias en la Biblia donde el sacerdote de turno estaba ahí en el templo, dormía en el templo, vivía en el templo. Qué felicidad, qué gozo para ellos poder estar dentro de Sión, dentro del templo. Pero vienen los viajeros, los peregrinos. Cuando uno se va aproximando a Jerusalén, del lugar que venga, usted siente algo y todavía lo siente. ¿Cómo sería en esa época con el esplendor del templo? Siente algo. Número uno, el olor que hay en Israel no es el olor que tenemos aquí en Medellín, ni en Bogotá. Huele diferente, huele a Israel. Y alguien me preguntará hoy, ¿y a qué huele Israel? Es un lugar que fluye ¿qué? Leche y miel. ¿Por qué? Porque los grandes cultivos de dátiles es algo muy especial. Esas palmeras con esa cantidad de dátiles maduros, mira, huele a dulce por todas partes. Una fragancia. Para el judío, cuando se iba aproximando a esa tierrita que todo el mundo la quiere y la ha querido a través de las épocas, sentían una emoción muy grande, un gozo, una felicidad de saber que Dios estaba con ellos. Así que ahora miremos la parte simbólica o teológica. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos acercamos al Señor? Tremendo. En Juan 1:14 está clarito. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y la pluma inspirada nos deja un pensamiento en Hechos de los Apóstoles que dice: permitid que vuestro corazón se llene con un intenso anhelo de su justicia, cuya obra declara la palabra de Dios es paz, y su efecto quietud y seguridad para siempre. Mientras vuestra alma suspire por Dios, encontraréis más y más de las inescrutables riquezas de su gracia. Mientras las contempléis,
llegaréis a poseerlas y se os revelarán los méritos del sacrificio del Salvador, la protección de su justicia, la perfección de su sabiduría y su poder para presentarlos ante el Padre, sin mácula y sin reprensión. Hemos llegado al final de nuestra masterclass. Recuerden seguirnos en las redes, escribirnos sus preguntas al WhatsApp. No olviden el encuentro semanal aquí en su masterclass. Hasta la próxima.